Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos hermosas figuras, una estilo retro y otra del videojuego, que vendría siendo Spider-Man 2. Así que bueno, no quiero extenderme mucho en el inicio, porque van a ser solamente las dos figuras. A ver qué tal se ven y las sacamos de sus cajas. Así que bueno, mejor vayamos al video. Hey kid. Bueno, como les dije en un comienzo que hice una intro bien corta porque la verdad es que es perder mucho tiempo. Vamos a ver primero ambas cajas para poder ir directamente a sacar estas figuras que me ilusionan un poco. La verdad no sé qué voy a hacer porque yo creo que voy a tener que abrir espacio porque no me van a caber todas las figuras de Spider-Man que tengo. O empezar a guardar algunas porque de verdad no caben. Así que bueno, vayamos a ver las cajas. La primera figura vendría siendo esta, que es la de Spider-Man del segundo videojuego, si no mal recuerdo. No he jugado ningún juego, simplemente he visto tráiler o cosas así. Ni siquiera he querido ver gameplay porque quiero jugarlo en algún momento. Por este costado tenemos una imagen del personaje, por este otro costado una imagen de la figura en sí, y por la parte de atrás la figura con todos los accesorios que estamos viendo. La verdad es que estas telarañas así, no sé si las podemos ocupar mucho, voy a ver de qué forma se pueden ocupar. La telaraña larga, esta es la típica que vimos en las figuras de No Way Home, y esta creo que es la que va en el puño. Entonces bueno, son buenos accesorios, se agradecen porque es mejor que traigan a que no traigan, pero estos accesorios a veces siento que son un poco de más. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente caja y voy a abrir esta figura. Esta otra figura, que vendría siendo la de Kraven, es una linda figura, se ve bien, es estilo retro, que a mí me gustan mucho estas figuras estilo retro. Por la parte de atrás podemos ver una pequeña descripción del personaje, que esto se agradece un montón. Yo no sé por qué han quitado las descripciones de los personajes porque es algo muy importante para mí. Y también tenemos una caricatura de la figura que también se ve por la parte frontal. Y ya, la figura en sí, el único accesorio que trae es la lanza, nada más. Así que bueno, voy a pasar a abrir las figuras y que las podamos ver más de cerca. Bueno muchachos, la primera figura que vamos a ver va a ser la de Kraven. Voy a dejar la de Spider-Man al final porque tiene más accesorios. Y la verdad es que la figura está bastante bien, pero algo que no me gusta es que no haya traído un par de manos intercambiables. O sea, el único accesorio que trae es la lanza. Vamos a poder posarlo en distintas poses siempre con la lanza, pero no trae ningún accesorio adicional o algo por el estilo. Pero sí tiene buena textura, el león frontal, no sé si los colores son lo bastante adecuados, la pintura está muy bien. Pero no sea una mala figura, podrían haberle puesto a lo mejor una cabeza intercambiable, una que no salga con esa cara, sino que esté normal. Pero sí, o sea, se ve sólida la figura, es pesada. Eso es algo bueno porque... Bueno, bueno y malo, porque bueno para que no se caiga fácilmente si es que queda bien posada. Y malo en el sentido de que a veces las articulaciones sufren mucho al estar posada donde están pesadas las figuras y terminan cediendo y después hay que tratar de hacerle algún tratamiento o algo como para poder arreglarlo. Así que bueno, no me voy a alargar mucho con esto y mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Ups, se le sale la cabeza. Articulación hacia arriba. Tiene muy buena articulación hacia arriba. Hacia abajo también. Articulación de hombro que gira entre... No, gira en 360 grados porque el chaleco no lo deja. Déjenme intentar. No se puede. Que no lo voy a forzar porque no quiero que se vaya a romper. Articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante bien. Algo malo es que la articulación de codo trae punto de articulación a la vista igual que la rodilla. O sea, ya de verdad Hasbro, paren, está bien que sea estilo retro, pero no a ese nivel. Articulación de mano que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Este es como de ese material entre gomoso y plástico, que yo digo que con este material deberían hacer el cabello, porque se puede flectar de esta manera. No hay que hacerlo porque lo pueden terminar quebrando, pero se puede hacer. En cuanto al pecho, tiene este doble articulación, la de cadera y la parte superior, que la hace bajar hasta allá abajo y arriba. Eso es lo máximo que lo puede hacer subir. Ah, no, la parte superior no, está quebrada. Yo pensé que era articulación de bola acá arriba, pero no, es una articulación normal que está quebrada, sino que se disimula bastante bien por el chaleco. Y la articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En relación a la pierna, esto es lo máximo que puede subir la pierna, que no está nada de mal. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. Articulación de pantorrilla que gira también en 360 grados. Y el tradicional punto de articulación del pie,
que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que la figura está bastante bien, articulaciones muy normales, no limitadas. La del hombro solamente, pero por el chaleco, porque esto debería ser más gomoso y no tan duro, a mi opinión. Y el único accesorio que trae es la lanza, entonces voy a tratar de dejarlo en un par de poses dinámicas para que ustedes lo puedan ver, una pose relajada y otra atacando o algo por el estilo. Porque no trae ningún otro accesorio, o sea, la lanza es lo único. Así que está bien, pero no sé si es la mejor inversión de todas. Podrían a lo mejor haberle puesto algún otro arma adicional. Yo sé que la lanza es la característica de Kraven, pero algo adicional podrían haberle agregado. Está un poco pobre en tema de accesorios. Así que bueno, mejor pasemos a la siguiente figura. En relación a la figura de Spider-Man, no es una mala figura. A mí me parece que está bastante bien. Algo que no... A ver. Vamos por parte. A simple vista se ve que tiene buenas articulaciones porque es el típico cuerpo de los Spider-Man nuevos, de los estilos retro. Entonces se ve que tiene muy buenas articulaciones. Tiene la articulación de la punta del pie también, que la vamos a ver más adelante, que es la que trae Daredevil y la figura del 2-pack de Spider-Man y Mary Jane. Pero siento que queda mucho al debe con el color azul. Yo no sé si en el videojuego será tan así. No está muy bien pintado porque las partes donde está la articulación de mariposa debiese verse rojo una parte y se ve del color del azul. O sea, no hay un muy buen trabajo de pintura. Entonces eso no me gusta mucho. El blanco siento de que no está muy bien puesto el color del blanco de los brazos, porque en algunas partes se logra ver que el fondo de abajo es rojo, o sea, es porque le faltó manos de pintura. Tiene un problema con los colores. No es la peor figura, pero tampoco, o sea, no... Espera que se viese un poco mejor. Así que bueno, mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae este espacio acá arriba para que pueda subir la cabeza lo máximo posible. Eso ayuda mucho en las poses. Y este es un ejemplo de las cosas que le estoy diciendo, cómo se ve mal pintado estos sectores. Por ejemplo, aquí el blanco se ve corrido, tiene una mancha negra en la parte roja. Y por este borde debería verse completamente rojo porque es la continuación del traje y se ve azul. O sea, muy, pero muy mal pintado desde ese punto de vista. En cuanto a los hombros, giran en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, articulación de mariposa, que como lo estábamos viendo, así es como articula, no está nada de mal. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo. Está un poco dura la articulación, se ve de esta manera. No sé por qué siento que estos brazos me recuerdan demasiado los brazos de Spider-Man No Way Home. No estoy seguro, pero puede que sea. Me recuerda mucho porque mi figura vino un poco mala en este antebrazo. Y esa parte se tiraba a salir hasta que se terminó saliendo. No se rompió, pero como que venía no bien impresa, entonces no tiene el suficientemente agarre. Articulación de mano que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. O sea, buena articulación de mano. En relación al pecho, trae esta articulación que es la típica de Ben Reilly que hemos visto. Que esta es la articulación que yo digo que es la articulación doble. ¿Por qué? Porque con esta puede girar en 360 grados y hacer todo lo que él quiera hacer. Más este otro quiebre que tiene en la parte inferior donde lo ayuda mucho a flectar hacia ambos costados. O sea, hacia ambos sentidos. Se ve muy bien. A mí me gusta mucho este estilo de pecho porque es muy bueno. En relación a las piernas, esto es lo máximo que puede subir la pierna, que no está nada de mal. Punto de articulación en el muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, que no está nada de mal. Punto de articulación de canilla, que esto está muy bueno. Articulación del pie, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Y este punto de articulación de la punta del pie que les comenté delante, que es el mismo que trae la figura de Daredevil del 3-pack de Bullseye y Electra. El tema de articulación está bastante bien. Algo que no me gusta mucho es que, por ejemplo, trae una mano con la forma para tirarte la araña y la otra de esta manera, pero solamente trae un par de manos intercambiables que serían en forma de puño y no trae más manos. Y el resto son efectos de telaraña que están bastante bien, que lo más probable es que ahora estén viendo distintas poses con esos efectos. Una telaraña pequeña para el puño, una muy grande que es cubierta para que se meta en los hombros cuando uno atrapa a un villano, la telaraña para poder colgarlo. Y estas otras dos telarañas que son un poco inertes, que son como para lanzar algo y que sostenga algo, cosas así.
pero no tienen otra funcionalidad. Entonces la verdad no está nada de mal. No creo que sea la mejor figura de Spider-Man que he tenido. Pensé que sí iba a haber mucho mejor. La pintura de verdad es muy deficiente en relación a otras figuras de Spider-Man. Entonces no me gustó la tonalidad del color. Voy a revisar porque no creo que el Spider-Man del videojuego sea con este color así. Yo creo que debiese ser un poco más oscuro o más brillante. No sé, siento que es como ni siquiera un azul, es como o un celeste, es como un color tirado al petróleo, entonces no lo sé. Así que bueno, no me alargo más y vamos a la parte final del video. Bueno, y para despedirnos del video, la verdad es que ambas figuras están bastante bien. A una le falta mucho accesorio, pero trae un muy buen detalle de pintura o algo por el estilo, se ve bastante bien. En cambio la otra figura, que vendría siendo la de Spider-Man, trae muchos accesorios, pero un mal trabajo de pintura. Yo pensé que sí iba a ver mejor. No sé si lo voy a dejar de esta manera o lo voy a mandar a repintar, porque también se ve como... O sea, hay una cosa que en la parte de la... Si ustedes se devuelven en el video, van a ver que en la parte frontal de la articulación de mariposa se puede ver las líneas que continúan del traje, las líneas negras, pero por la parte de atrás no, o sea, es rojo y ya. Entonces está muy mal pintado, como que la pintaron por cumplir y ya. Y eso no me gusta para nada, así que no sé si lo voy a mandar a pintar, lo voy a dejar así, pero pensé que era una mejor figura. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, síganos en nuestra página de Instagram y nos vemos en el próximo video. Hey kid,